Hola a todos, bienvenidos a la semana 6 de nuestro estudio de Colosenses. El día de hoy es un poquito diferente porque no estoy técnicamente en vivo, o sea, para mí en este momento sí es en vivo, pero voy a grabar esto en el día, en la mañana, porque esta tarde, esta noche, que es cuando tocaría el live, se me complica un poquito, entonces decidí apartar una hora de la mañana para poder hacerlo y que no dejáramos de tener estudio, porque creo que siento que la posibilidad de la consistencia es una bendición y sé que hay muchos de ustedes pues siguiendo el estudio y pues yo les animo a ser consistentes, entonces bueno, a menos que pase algo sobrenatural demasiado fuera de mi control, prefiero darle seguimiento a esto. Entonces, bueno, espero que salga bien. Estoy grabando en la misma plataforma por medio de la cual transmito en vivo. Y les digo algo, aquí entre nos, para mí es demasiado diferente hacer esto en la mañana que en la noche. O sea, yo amo hablar en la mañana, estoy mucho más fresca, tengo mucha más energía. La noche es un pequeño sacrificio de amor por ustedes. Pero me gusta variar los horarios de los estudios bíblicos para darle oportunidad a que gente que normalmente no se puede conectar de repente un sábado en la mañana, sí puede un martes en la noche y así, pero probablemente el próximo va a volver a ser en la mañana. Entonces, bueno, ahí como Dios nos vaya guiando. Ya estamos en la semana 6 de este estudio, un estudio planificado para hacerse en 8 semanas. Si tú te has perdido alguno de estos estudios, no importa, están en una lista de reproducción de la cual este video es parte y tienes las 5 semanas anteriores de Colosenses. Si es tu primera vez aquí, recordarte que lo que hacemos es básicamente leer la Biblia y profundizar un poquito más en aquellas cosas en las que Dios me permite compartirte, reflexionar desde mi propia revelación y mi comprensión de las escrituras, pero también apoyándome pues en doctrina, en comentaristas bíblicos y concretamente para este estudio nos estamos apoyando en este estudio bíblico del doctor, teólogo, historiador Justo González, que se llama Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Y de verdad ha sido una gran bendición porque nos ha dado una mirada, yo creo que bien histórica y profundizada en cosas que yo no tengo el conocimiento. Entonces ha sido muy bonito poder aprender de estos datos extra que él nos da. No siempre hace como bueno, hay partes en las que realmente uno ve donde siente más pasión él como autor porque se extiende mucho más, hay otras en las que es mucho más concreto, pero definitivamente un gran aporte para mí y para ustedes en este estudio. Así que, bueno, de verdad que muy contenta. Siempre en los estudios les cuento cómo estoy, todo está bien. eh, Estamos, mi esposo y yo, en un tiempo en donde estamos tratando de continuar teniendo fe en el Señor y gracias a Dios que les fue un regalo porque si dependiera de uno, pero no, para su provisión y para cómo nos sostienen el ministerio misionero. Y ha sido muy bonito como ver la madurez que Él ha generado en nosotros de seguir caminando con las certezas que ha plantado en nosotros, que no son necesariamente certezas de saber cómo se va a ver la vida o qué va a pasar o si va a haber suficiente para esto o aquello o de si mi vida va a ser tan exitosa como yo soñé, sino la certeza de que lo tenemos a Él y de que si permanecemos en Él, simplemente daremos el fruto, no el que nosotros queremos, sino que el que Él quiere, ¿no? Entonces, pues ha sido una temporada muy linda de experimentar entre nosotros cómo Dios le habla a mi esposo, cómo Dios me habla a mí, y luego compartirlo y ver que de verdad el Señor es muy fiel en eso, nuestro hijito creciendo. Y yo estoy en una temporada muy hermosa que no puedo negar, es el regalo de Dios, es un regalo de Dios porque, bueno, lo contaba en uno de mis videos en mi canal principal, en La Vida Clara, que tuve como una época un poco oscura. Yo creo que hace unos 2 meses, la tuve por un tiempo, por unos 3 meses, de sentir como que no entendía como que estaba permitiendo Dios con mis redes, que sentía que era un montón de esfuerzo y que no daba el fruto, pero el fruto que yo quería, no el que Dios quería. Que caí como en comparación, en envidia, en sentir que Dios no era tan justo conmigo como yo quisiera que él lo fuera. Y esto era una cosa que yo tenía en mi cabeza, que saben que como cuando uno abre una puerta y no deja que la verdad de Dios transforme eso que estás pensando, sino que uno persevera en su egoísmo, en su egocentrismo, en buscar las cosas de este mundo, se vuelve como una bola de nieve. Y eso me estaba pasando a mí, ¿no? Me sentía como que en momentos era como, Señor, pero como que este ministerio tú no lo sostienes suficiente, y mientras que el otro, y mira lo que me cuesta, y se me dañó la cámara, y yo estaba allí
Y miren, lo único que hice fue orar y pedirle a gente que orara por mí, como que Dios me hable, que me diga si tengo que seguir en esto. Y de verdad que fue una respuesta inequívoca del Señor en que sí, pero estoy súper contenta porque siento que hizo un milagro como de, lo voy a poner así, no sé si suena raro, pero siento como si Dios metiese su mano en mi mente y me dice que me cambió el switch, me movió así la emisora y de repente, o sea, lo único que yo hice fue orar realmente, pero me cambió totalmente la perspectiva, me abrió los ojos al hecho de ver que tengo una plataforma que Él se ha complacido en darme y no es para mí, no es para mis objetivos, no es para mis frutos. Y no digo que siempre lo he pensado así, para nada, pero uno puede caer fácilmente en eso porque yo digo, bueno, esto es mi trabajo, esto es mi servicio, ¿dónde está lo que yo quiero ver? Que era como mi idea del éxito, ¿no? Y resulta que no siempre esa es la idea que Dios tiene. Y Él sabe lo que quiere y más bien como que me sentí después como súper llena de humildad, como, Señor, es que tú te complaces en usarme a mí y esto es cero falsa humildad, es completamente así como me siento, como tú te complaces en que me dejas y me llamas a tener una plataforma que tú sostienes y has sostenido como tú has querido y si tú quieres que continúe, la vas a seguir sosteniendo como sea y tú me dejas que los demás me escuchen, ¿no? Y no es a mí, es tu mensaje. Entonces, fue como que, de verdad, Dios me cambió 180 grados la perspectiva que estaba teniendo, me sanó de la amargura que estaba acumulando, de la envidia, de verdad, a veces mis procesos siento que son muy lentos, pero eso fue como, y le pido al Señor que me permita estar enfocada en eso y quedarme en esa perspectiva, pero honestamente creo que lo que cambia no es solamente, pues obviamente ese trabajo que hace en nosotros, sino que cuando oré, Dios ahí mismo me permitía ver, pero es que, o sea, lo importante es que tú me ames y que tú hagas lo que yo te estoy mandando a hacer de verdad y descanses en mi amor y ya, nada más importa. Y suena como muy, pero es así. Entonces ha sido un tiempo como, después de esa pequeña crisis, vino como un tiempo muy dulce, donde fue como, Señor, ya no me importa, qué libertad, que no me importa, que si el número, que si la plataforma, que si el otro, no importa. Voy a trabajar con lo que me has dado, voy a trabajar con lo que tengo. Y si tú quieres proveer más, si tú quieres agrandar más, lo haces. Si tú quieres reducir o mantener, qué bueno, Señor. Y me refiero obviamente a todos estos temas de las métricas, de los números y del, pues obviamente del sostenimiento financiero de este ministerio, que a veces no es fácil para nosotros como familia, pero yo siempre tengo una convicción de que Dios no me ha llamado a dejarlo, entonces, pero de verdad que descansar en Él y no les puedo decir que han pasado cosas como, wow, sí, creí esto y al día siguiente apareció $1.000.000 en mi cuenta. No, y no creo que pase y no espero que pase, sino es más como esa convicción, no, de verdad estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer y con ello viene una libertad porque ya no estás pensando en resultados como terrenales, de números o de dinero. Y no es que nunca, o sea, no es que yo jamás haya querido hacerme millonaria por las redes, Dios sabe que no, pero como que mi anhelo siempre fue como, Señor, que yo no tenga que estar preocupada por el dinero, que es algo que, la verdad, sí es una preocupación, que yo pueda hacer esto con, digamos, quizá no con comodidad económica, pero con suficiencia económica. Y eso todavía no ha llegado, pero Dios me ha permitido ver que Él va a ser fiel. Y si Él quiere que lo haga, va a seguir siendo fiel y va a ser fiel en la medida que Él quiera. Entonces estoy como súper contenta, tengo un montón de temas para la vida clara en los que estoy trabajando y me siento como bien, o sea, no estoy diciendo que ay, soy una santa perfecta, no, pero bien delante de Dios en mi conciencia en lo que respecta a lo que estoy escribiendo para los videos, lo que estoy planeando, o sea, es como sí, esto es definitivamente lo que tú quieres que yo haga y con ello estos estudios bíblicos que amo, que es un privilegio gigante. Entonces, bueno, ahí estoy de verdad como que disfrutando la dulzura del Señor siendo padre y siendo mi guía y siendo el jefe de este ministerio. Y bueno, la verdad que después que pasó todo eso, fue muy lindo porque se tardaba mucho y estaba como frenado, pero a los pocos días, a los pocos días, no, a las pocas semanas que ya estaba como más relax, en la vida clara llegamos finalmente a esa marca que yo quería de los 100,000 seguidores. Y de hecho ahorita en la tarde me va a llegar esta placa de YouTube. Y hay una persona me preguntó, bueno, pero ¿sabes? Si a ti no te importan los números, ¿por qué te importa eso? Honestamente, es como algo entre Dios y yo, porque cuando empecé era como, esto no lo va a ver nadie, esto voy a empezar a hablar de Cristo en este canal y esto no va a llegar a ningún lado. Y la verdad, obviamente el fruto son ustedes, el fruto es las personas a quienes Dios llega
pero qué lindo ver que hay una comunidad que ha crecido, ¿no? Y que pues una comunidad que está escuchando, está siendo expuesta a este mensaje que creo que es 100% bíblico, que creo firmemente que viene del Señor. Y es como un pequeño logro ministerial y laboral, obviamente todo para su gloria, porque no va a ser, o sea, ese botón no te pagan plata, es como para colgarlo ahí, pero creo que va a ser como un pequeño recordatorio cuando lo vea de que cuando Dios quiere que hagas algo, Él te va a acompañar. Hace 7 años cuando empecé la vida clara, creo que más, fue mucho más de 7, fue 8. O sea, nadie daba, ni mis amigos no cristianos, ni los cristianos, nadie daba ni medio por mí, porque, o sea, ¿quién te va a estar escuchando ahí? Y no digo que me hice famosa y no creo que es el interés de Dios, pero miren, si hubo gente que necesitaba lo que el Señor había hecho en mi vida, necesitaba escuchar de este testimonio y necesitaba escuchar de la porción que el Señor me dio para compartir con ustedes. Entonces, estoy muy emocionada por eso, pero sobre todo de seguir sirviendo a Dios. Y creo que con esa crisis o después de esa crisis vino como un fruto de mucha claridad de parte de Dios y bueno, de morir a cosas en mi corazón que yo no veía que estaban mal. Entonces, bueno, un resumen de 10 minutos. Vamos a comenzar el día de hoy. Nos toca leer Colosenses 3, versículos del 15 al 25. Son solo 10 versículos y curiosamente en el estudio del doctor González es bastante corto lo que él reflexiona. Así que para hoy solo me voy a detener en realmente una de las explicaciones que hizo sobre el llamado familiar, que es la segunda parte a partir, bueno, no es la segunda parte, pero es del versículo 18 al 25. Y es bastante corto lo que él reflexiona de esto, así que bueno, yo voy a aportarles quizá en este un poquito más de lo que tiene que ver con mi interpretación, mi perspectiva sobre estos pasajes y, como siempre, pero es que Colosenses es Colosenses, de verdad que el que no haya leído Transformado por Colosenses, muchachos, vuélvalo a leer, porque de verdad que es espectacular. Entonces voy a leer todo el pasaje para que tengamos como esa idea de esta porción en la que nos vamos a concentrar hoy y luego nos detenemos, como siempre hacemos en cada versículo, como siempre estoy leyendo la versión NBLA. Versículo 15 de Colosenses 3. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Bueno, aquí tenemos un combo bien interesante. Me gustan estas enseñanzas que son así como, tienen una parte más de alguna manera, aunque no quiero decir que esto es solo intelectual, porque para nada, pero tiene como un marco teológico que nos debería ayudar a pensar como el Señor quiere que pensemos, ¿no? Aprender a pensar en Él y con Él. Y luego una parte más práctica, ¿no? De instrucciones. Entonces, bueno, ¿cómo vives esto que te estoy diciendo? Entonces me gusta mucho. Entonces quiero concentrarme en la enseñanza que está del 15 al 17 y luego continuamos con el combo de la enseñanza del 18 al 25. Yo no quiero prometer nada porque ustedes saben lo que pasa cada vez que yo prometo que algo va a ser más corto, termina siendo todavía más largo que siempre. Entonces yo me voy a dedicar a la enseñanza y que esto dure lo que tenga que durar. Obviamente no me voy a pasar del tiempo que suelo pasarme, pero creo que hoy va a ser más corto, pero no voy a prometer nada. Creo que es más honesto eso. Entonces, en el 15 vemos un deseo por parte de Pablo de que la paz del Señor reine en nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Entonces, aquí hay una reiteración del tema de la unidad como iglesia, o sea,
y se acuerdan, los que vienen estudiando conmigo las 5 semanas pasadas, hay una repetición constante del tema unidad, de esa conciencia de que yo en mi identidad como cristiana, yo no soy solamente yo, Clara, y vivo para mí, o para mi familia, o para mi grupito, o para mi iglesia local. Yo soy en Cristo y soy en Cristo parte y en una iglesia global, que es todos los que formamos parte de su familia, ¿no? Y en esto yo he sido llamada a la paz. De alguna manera es como a la paz individual que me da el Señor, pero a la paz colectiva también, ¿no? Que nos da el Señor como iglesia. Y un recordatorio acá. Cuando, esto lo meditaba ayer hablando con unas amigas sobre lo que estamos leyendo en la Biblia, en Romanos, cuando hay tanta insistencia en el tema de la paz, hay tanta insistencia en el tema del gozo, es curioso porque uno piensa así, paz y gozo, pero es que ¿dónde se hace necesaria la paz, sino en donde no hay paz, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde todo va a intentar robarnos la paz, donde no es natural tener paz, y por eso la Biblia habla, y Jesús específicamente hablaba de que el tipo de paz que Él nos da es una paz que no necesariamente el mundo entiende. Y esta es la misma paz a la que se está refiriendo Pablo en esta carta. Entonces, cada vez que tú pienses que, no, pero es que no puedo estar bien, no puedo estar tranquila porque está pasando esto, no puedo, detente y piensa, esta paz a la que tú has sido llamada o llamado como parte de la iglesia e individualmente en tu relación con Dios, es la paz de Cristo. Entonces, es una paz que reina en tu corazón, es su paz. ¿Y de dónde viene esa paz? No es como, bueno, Él me da paz. Es de entender todo lo que hemos estudiado antes en Colosenses, de quién es Cristo, de lo que Él hizo y de quién es Él y el efecto que eso tiene que tener sobre tu vida. Porque si tú has sido salvo o salva por Dios, por el Hijo, por Dios encarnado que dio su vida por ti, pero resucitó también con poder y está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todas las cosas, siendo soberano, siendo poderoso. Cuando esa misma persona te dice, toma mi paz, tú tienes que apropiarte de esa paz y descansar. ¿Y por qué la tienes? Porque descansas en todo eso que Él es, en toda esa soberanía, en todo ese poder, en toda esa sanidad, en que todo lo que tú necesitas está de una manera u otra respondido en Él. Y puede ser que tú ores por algo hoy y Él te diga que no, o no todavía, como sea que sea la respuesta, pero aún así tú sabes que eso es provisión del Señor para ti. Incluso lo más extremo que te puedas imaginar, ¿no? Hay gente que pierde un ser amado, que hay enfermedad, o que hay desempleo, o que hay situaciones muy, muy duras, y no es como por romantizar esas cosas, pero es entender, y yo sé que es más fácil como decirlo así en teoría que cuando uno lo está sufriendo, pero bueno, en la misericordia de Dios quizás no he sufrido todo, pasado todo, pero en la vida he experimentado lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, lo que es hasta sentirme desolada, y he visto cómo el Señor me da de su paz, y he visto cómo el Señor en su proceso, en su amor, en su paciencia conmigo, me recuerda que su paz puede reinar en mi corazón, ¿no? Pero no es como de nuevo, como un hecho aleatorio, sí, toma tu paz y yo me voy por allá, no es. Toma de esta paz, porque esta paz está anclada en quién soy yo, en que yo soy tu Dios, en que yo estoy contigo, en que nunca te dejo. Y creo que en ese sentido hay que meditar en por qué nos habla tanto de la paz del Señor. Y es porque está anclada en quién es Él. Él es la paz, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que podemos confiar. Y bueno, un llamado constante a ser agradecidos, ¿no? Porque es como ese reconocimiento de gracias, Señor, porque de verdad esto no es mío y tú me lo das. Y aquí nos hace como una recomendación que es entre conductual y práctica, pero también muy espiritual, ¿no? Que es como, bueno, ¿cómo deberías tú conducirte en respuesta a esta unidad de la cual eres parte, que es la iglesia, ¿no? Entonces dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose los unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Entonces, bueno, uno podría imaginarse, y quizás yo no tengo todas las respuestas aquí en ese sentido, quizá eso sí fue lo que quiso decir Pablo, pero cuando yo leo esto, o sea, me imagino que estamos como en un musical de Broadway, entonces todos cantándonos salmos, ¿no? El Señor es mi pastor amigo. Y un poco ridículo lo que acabo de hacer, pero es la imagen que se me viene a mí a la cabeza. Y sí, yo creo que hay como un elemento de esto, ¿no? Pero creo que debemos mirar al fondo de lo que nos está diciendo y es
comuníquense y háblense y amonéstense y anímense hablando verdad, hablando lo que ustedes saben que es verdad, que es la palabra de Dios revelada primeramente en Jesús, porque Él es esa palabra, primeramente su persona, su obra, su justicia, Él es esa fuente de vida de la que tomamos, esa fuente de verdad. Entonces, eh, recuérdense constantemente eso. Entonces, en vez de yo, y eso cambia totalmente cómo me relaciono con el otro, con mi familia, con mis hermanos en la fe, incluso con el no creyente, aunque aquí el mandato es cómo nos relacionamos como iglesia, pero háblense recordando estas verdades. No sé si sabían, pero originalmente los salmos están escritos como himnos, como canciones. Tienen hasta una partitura que indica cómo deben cantarse. De hecho, hay algunas Biblias, yo no creo que todas, pero que incluyen el comentario antes de comenzar el salmo. Te dicen de quién es el salmo y te dicen para ser tocado o interpretado con instrumentos de cuerda o con instrumentos de viento. Porque están concebidos así, ¿no? Entonces, por eso esta exhortación, pero eso no era como unas canciones aleatorias que estaban allí, pues para cantarlas si te provocaba, si estabas contento. Esa era una forma de vivir, una forma de transmitir la verdad. Recordemos que este tema de haber compendiado la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, organizarlos por cartas, por números, por capítulos, esto es algo pues que no podemos llamar moderno, pero sí forma parte ya de la historia de la iglesia. Sí, no es totalmente la iglesia primitiva, pero de la iglesia temprana, ¿no? Pero antes de eso, de ahí hacia atrás, no había Biblia, no había un compendio. ¿Y cómo se transmitía, sobre todo cuando conocemos la historia del Antiguo Testamento, cómo se transmitía esa verdad a las personas? Relatándoselas. Entonces, la palabra era literal palabra pronunciada, no estaba nada escrito. Y muchas personas quizás no sabían leer, no sabían escribir, sobre todo las mujeres, los niños. Entonces, era una forma muy importante de transmitir verdad. Y además un ejemplo de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Entonces, creo que cuando pensamos en esto, esta imagen de cómo nos vamos a enseñar con sabiduría, amonestándonos, es recordar la palabra de Dios. Entonces, lejos de ser esa fea representación que hice de musical de Broadway cantando salmos, creo que pudiéramos pensar y yo lo pienso, no sé, en mi relación con mis amigas, quizás cuando estamos hablando de un tema, o yo les pido consejo de algo, o ellas me piden a mí, es como, ok, vayamos a la palabra, ¿no? Y de repente no es un estudio formal de la Biblia, pero es bueno, ¿qué dice Dios sobre el perdón, no? O qué dice el Salmo, que el Señor nunca deja de estar contigo, que el Señor, aunque andes en valle de sombra de muerte, Él está contigo, o que te examine, que te conozca y examine tu corazón. Entonces, es recordarnos mutuamente la verdad en nuestra relación. Y eso le añade un valor increíble a nuestra relación como amigos, como familia y como iglesia. Entonces, pues eso fue algo que pensaba cuando preparaba este estudio, que es tan interesante ver y entender, por ejemplo, para qué fueron concebidos los salmos y por qué están allí, para traernos como un poco ese acompañamiento emocional y, o sea, centrado en Cristo, no en nuestras emociones, pero tomando en cuenta nuestras emociones. Y me parece muy lindo que haya como una invitación a relaciónense conectándose por medio de esta verdad que los une como iglesia. Y por supuesto, el 17, que vuelve a repetirlo, en el 20, o sea, la idea se vuelve a repetir en el 23 con una pequeña modificación, pero es que de aquí podemos sacar muchísimo, porque está, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, o sea, entonces las acciones no son solamente lo que hago, también lo que digo, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Dos cositas que les quiero comentar de este versículo 17. Mucha gente, por las redes que tengo, por la cuenta de Instagram, incluso por aquí, pero me pasa mucho por Instagram. Cada vez, esta semana he hecho dos. Cada vez que yo hago sesión de preguntas, bueno, mándenme una pregunta, yo se las contesto. O sea, las preguntas más constantes, a veces decido contestarlas y a veces no, tienen que ver con, ¿y hacer esto está bien o está mal? O está mal, Clara, que yo haga tal cosa. Está mal que en estos días alguien me preguntó, y no lo digo para nada como de burla ni nada, pero me llamó la atención la pregunta como, Clara, está mal como tener un emprendimiento de lencería, o sea, como de ropa íntima femenina. Y yo me quedaba pensando y decía, bueno, ¿por qué estaría mal? O sea, todos necesitamos ropa íntima, ¿no? O sea, creo que es muy raro el que no la use.
pero no le quise contestar porque no me iba a dar espacio en el formato, pero yo decía, podríamos tener seguro ciertas consideraciones y quizá le respondería a la persona, pensemos entonces cómo vas a hacer la publicidad, porque creo que no, la ropa íntima no debería estar diseñada para que o sea, para que la viera alguien más que tu esposo o tu esposa, ¿no? O tú mismo cuando te la pones, entonces, bueno, podrías pensar en no tener modelos no sé, yo no he respondido la pregunta, así que no me piden exactitud en este momento, pero lo que me llevó a pensar esa pregunta de algo aparentemente tan, que de repente tú la escuchas y inmediatamente dices, no, por supuesto que está mal, y otra persona dice, no, no, o sea, por supuesto que no hay problema, no podemos tener opiniones. Pero se me vino a la mente este versículo y era, bueno, pero todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y ahorita en el 23 vamos a ver esta verdad reiterada, ¿no? Que mi conclusión para la pregunta fue, pues depende. Si lo estás haciendo en el nombre del Señor y para Él, no debería haber ningún problema, porque eso necesariamente debería traducirse en que lo haces de una manera en la que honra al Señor, ¿no? Y esto podríamos elaborar mucho más bueno, de qué sí honra y qué no honra, pero en conclusión es hacer las cosas bien, pensando en Él, ¿no? Para darle gloria, no pensando ni siquiera en mi nombre y lo que la gente va a pensar, sino pensando, sí, en cómo es Cristo de alguna manera glorificado, predicado, compartido, y se cumple, ¿no? Lo que Él quiere. Y a esto le podemos aplicar lo que sea. Estudiar, trabajar, tener ciertas amistades, limpiar tu casa, ir a hacer ese posgrado que quieres hacer, cuidar de tus padres enfermos, lo que sea. O sea, ahorita puse ejemplos que me vinieron a la cabeza, pero lo que sea, tenemos un mandato, un llamado de hacerlo para Dios. Lo cristiano, muchachos, no es lo que tú haces en la iglesia. No, es que yo sirvo los sábados, voy al grupo de oración los miércoles y el domingo voy al culto. Tremenda cristiana, esas son las cosas que yo hago para Dios. Pero cuando yo voy a hacerme la manicure, cuando yo voy a dejar la ropa en la lavandería, cuando yo le cuido el perrito a mi vecina, bueno, esas son cosas de mi vida diaria. No, eso también es parte, porque, o sea, tu identidad no solamente está anclada en Cristo, está anclada en el hecho de que tú eres el cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que tú hagas, primero lo estás pudiendo hacer física y emocionalmente por medio de Cristo. Él te está capacitando para hacer eso. Entonces, todo lo que tú hagas directa o indirectamente es para Él y porque Él te está capacitando. Entonces, lo que convierte algo en sagrado de alguna manera, lo que convierte algo no sé qué palabra quiero usar, porque lo sagrado podríamos discutir, pero yo sí, o sea, no estoy retractándome de esa palabra, pero quiero añadirle otra. Digamos que lo que convierte algo en consagrado para el Señor es si tú lo haces en su nombre y para Él, no necesariamente la naturaleza de lo que estás haciendo. Obviamente voy a hacer una aclaratoria que hay una excepción o unas excepciones que caben porque eso no quiere decir, yo soy de la opinión al menos de que no todo es redimible cuando pertenece al pecado. O sea, no es que yo puedo tomar un pecado y continuar practicándolo o tomar, no sé, un culto a un demonio y decirlo, bueno, pero como esto lo hago para el Señor, por eso yo tengo mi posición cuando me preguntan con respecto a ciertas prácticas, por ejemplo, como el yoga o el Halloween. Yo creo que esas son cosas que por su naturaleza inherente, o sea, tú no puedes, esas cosas dejan de existir cuando tú las separas de su naturaleza y de para quién están consagradas. Y no quiero con esto como que ofender a nadie, pero solo quiero invitarte a pensar, ¿no? Creo que cabe la excepción de decir, bueno, es que yo no puedo practicar Halloween y consagrarlo a Jesús. Entonces ya no es Halloween, ya es otra cosa. ¿Y para qué lo vas a practicar entonces? Me han preguntado mucho con el tema del yoga. Yo creo que los orígenes y la naturaleza del yoga, así tú lo practiques, que no, que entonces lo voy con otro enfoque, entonces ya no es yoga, es otra cosa. Esa para mí es ahí donde caben las excepciones, aquello en que no es redimible no porque Dios no tenga el poder de redimirlo, sino que por su naturaleza no es escindible. Tú no puedes separar la naturaleza de lo que es. Que es un ejemplo, la gente siempre me rebate este tema con el tema de la comida, pero es que la comida per se es algo creado, ¿no? Es algo que la Biblia además lo dejó muy claro, que pues para unos puede estar mal y para otro bien. Entonces hay una instrucción de prudencia sobre aquel que sea más maduro, ¿no? Y que, pues sí, mejor me abstengo de esto si es ocasión de que mi hermano caiga. Pero no porque eso per se esté mal.
que hay una diferencia para mí con otros temas, ¿no? Me fui un poco, pero creo que no me fui. Estamos hablando del tema de todo lo que hagan. Pero salvo esas excepciones, al menos esa es mi interpretación y mi posición. Y bueno, de repente si Dios me quiere corregir, lo puede hacer, que me enseñe algo distinto y yo pues estaré súper dispuesta a entenderlo de otra manera, pero del estudio que he hecho hasta ahora, así es que me queda claro a mí. Pero que todo lo que yo haga de verdad sea en el nombre de Cristo, implica que yo no vivo haciendo una clasificación o una separación entre esto es cristiano y esto es como lo secular. Cuando tú eres cristiano, toda tu vida es cristiana, o sea, debería serlo, porque desde que tú abres los ojos y te lavas los dientes y te pones hilo dental, esto es consagrado al Señor, porque tú estás cuidando del templo donde vive el Espíritu Santo, tú estás cuidando de tu familia, tú estás respirando y eso le da gloria a Dios, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una perspectiva que tiene que cambiar cómo vivimos y también nos ayuda a priorizar, bueno, porque estoy escogiendo priorizar este tipo de cosas en mi vida, si todo lo que yo tengo que hacer es para la gloria del Señor y en el nombre del Señor, creo que nos ayuda un poco a priorizar y también a mí me ha llevado a preguntarme en momentos, bueno, esto que estoy decidiendo hacer, puedo decir que es algo que Dios me está pidiendo que haga y puedo decir con sinceridad que estoy haciendo esto en el nombre del Señor. Y de nuevo, no tiene que ser una cosa que suene santa o que suene ministerial, no, o sea, literal, irle a cambiar el pañal sucio a mi hijo es para la gloria del Señor. Y Dios sabe que eso no es nada elegante y nada agradable. O hacer cosas pequeñas por alguien, o limpiar, o sea, es que no sé, no me viene ahorita nada como más incómodo a la cabeza, ¿no? Pero seguramente hay otros mejores ejemplos. Y otro elemento de este mismo versículo, que a veces leemos estas cosas, sobre todo los finales, que nos suenan como conocidos y no nos detenemos, es cuando nos dice, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Tuve que pausar un momentico, eso es lo único bueno de no estar live, que puedo pausar un segundito y continuar. Pero no, les estaba diciendo que esto que pasamos, solemos pasar por encima, es el tema de que podemos hacer todas estas cosas en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y es como un recordatorio muy sutil en el que no solemos fijarnos, pero nos está recordando que la razón por la cual nosotros le podemos dar gracias a Dios y tenemos ese acceso directo a Dios el Padre es por medio de Jesús. Entonces es como debido a la persona, a la obra de Jesús, que yo sé que lo repito mucho, pero es que o sea, ese es el centro de todo lo que creemos, podemos darle gracias a Dios por todo esto, ¿no? Porque todo lo que hacemos, porque no hay nada irrelevante, todo puede ser y debe ser consagrado al Señor. Entonces, ahora, a partir del 18 hasta el 25, viene como otra sección, si se quiere, donde hay unas instrucciones bien específicas, digamos, para el orden familiar y para ese trato mutuo familiar, pero entendiéndonos como parte de esa unicidad de la iglesia, ¿no? Entonces dice, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Me voy a tener un momentito acá, pero es algo que menciona el doctor González en su estudio. Yo voy a hacer una explicación un poco más rudimentaria, pero de todas formas ahorita les voy a leer lo que él explica. Pero es muy útil que nos ubiquemos un poquito en el contexto en el que Pablo, es como una mezcla entre Pedro y Pablo, ¿verdad? En el que Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, porque estamos en tiempos del Imperio Romano. Y en algún momento, creo que en este estudio no, o sí. En este estudio sí, claro, al principio. Pero bueno, en otros estudios también les he hablado de esto cuando nos concierne entender o recordar cómo funcionaba el Imperio Romano y era eso, un imperio que imponía sus reglas y su visión sociocultural y jurídica al mundo y una nota de color, y eso sí lo estudié yo por 2 años, es que el derecho romano, el derecho del Imperio Romano, que pues nació en la cuna del Imperio Romano, es hasta hoy en día o sea, sienta las bases de todos los sistemas jurídicos del mundo, en especial aquellos que somos latinos, aunque también tiene muchísimo que ver los sistemas que son más anglosajones, siguen conectados y nacen todos del derecho romano,
Puede ser, yo pensaría que quizás sistemas más orientales del lejano oriente tienen una menor conexión con cómo funciona el derecho y con lo que sentó las bases del derecho romano, pero aún así hay una conexión. Y este derecho era, para esos tiempos era profundamente elaborado y de nuevo, lo tuve que estudiar 2 años en mi carrera de lo profundo que era, pero te ayuda demasiado a entender el porqué de las cosas. Y este marco histórico se los doy porque este era el contexto al que Pablo les habla al dirigirse a las familias. Y entonces habla como, bueno, de las mujeres, de los hombres, y de hecho también en Primera de Pedro, cuando está este consejo, que a veces quizá a algunas personas les cuesta como encuadrarlo en una dinámica matrimonial, ayuda muchísimo para entenderlo, entender cómo se organizaba la sociedad del Imperio Romano y cómo funcionaban las familias. Entonces, muy a grandes rasgos, la forma era una sociedad profundamente patriarcal y la forma en la que funcionaba era que había un pater familiae. Entonces se escribe pater familiae. Y este pater familiae no era solamente como el esposo cabeza del hogar, esta figura mucho más cristiana, ¿no? Judeocristiana, sino era un patriarca, un genuino patriarca sobre no solamente su esposa y sus hijos biológicos, sino era el pater familiae de todos los que dependían de él. Primero, todos los que tenían su nombre familiar, todos los que dependían de él económicamente, todos los que vivían en su propiedad. Entonces, el pater familiae ejercía autoridad sobre su esposa y no sé si algún día les conté, pero si no les conté, valga la publicidad, en mi libro Jamás Solo, cuando hablo un poco de la historia del matrimonio y de la pareja, sabrán que en estos pater familiae, y era algo normal en la moral romana, tenían probablemente una esposa por medio de la cual procreaban y estos eran los hijos legítimos, pero la esposa era como un poco para los fines de esa familia formal y era común y aceptado que tuviera amantes y mujeres que vivían también en la propiedad y que estaban bajo su autoridad, algunas de ellas podían eventualmente ser esclavas y él decidía que eran más como para su placer. Y todas estas personas, o sea, uno lo escucha y es bastante como inconcebible, yo creo que para uno hoy en día, pero así era como funcionaba. Eh, Adicionalmente al tema de los esclavos que vamos a tocar ahorita, que de nuevo, todavía más inconcebible en mi cabeza, pero así era la organización social. Entonces, piensen en estas exhortaciones en el contexto de cómo se organizaba la familia romana, ¿no? Entonces, un primer llamado a las mujeres, de nuevo, muchas familias, sobre todo los gentiles, y acuérdense que aquí hay como un público de aquellos que eran como temerosos de Dios, no eran judíos, pero habían sido temerosos de Dios y Cristo llegó a sus vidas, pero que seguían dentro de esta organización. Y de nuevo, un asterisco, por eso es que vemos una exhortación en Primera de Pedro a cómo la esposa se va a comportar con el esposo y una invitación como, mira, permanece en ese matrimonio, aunque quizá la organización del matrimonio sea algo inconcebible para un cristiano, quizá no culturalmente, pero como moralmente, pero quién sabe que si por tu testimonio él llegue a creer, ¿no? Entonces, me parece mucho más interesante entender ese contexto sociojurídico en el que se encontraban las familias, en el que se constituían las familias. Entonces hay un primer llamado a las mujeres que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces ya obviamente aquí hay podríamos encontrar una relación directa con lo que Pablo enseña en Efesios, ¿no? De que hay una sujeción mutua a Cristo y de esa sujeción emana un orden que el Señor estableció en la familia, ¿no? Que es una sujeción de la esposa a su marido. Pero yo siempre digo, y no es mi opinión y no es mi interpretación, es súper claro que luego el estándar que se le ponía al esposo es mucho más alto. Para aquellos que se quejan como, no, ¿cómo va a ser la mujer sometida, sujeta? Pues cuando, en mi opinión, de lo que yo veo, o sea, cuando esto es por amor a Cristo, o sea, cuando la mujer se sujeta por amor a Cristo y el hombre cumple su obligación, que ya vamos a ver cuál es, o su llamado, por amor a Cristo, esto funciona maravillosamente. No perfecto, pero funciona, o sea, esta dinámica tiene demasiado sentido. Porque el llamado a los maridos es ¿cuál? Amen a sus mujeres y no sean ásperos. Entonces, de nuevo, tenemos también la base del amor que nos ha sido revelado. O sea, no es cualquier tipo de amor, no es como, ay, qué linda eres, mi amor. Es un amor sacrificial que se le exige al hombre como cabeza del hogar. Y esta cabeza y esta responsabilidad, y si se quiere, esta autoridad,
no significa abusar, no significa controlar, no significa coartar, significa que el hombre, y aquí me estoy metiendo como en todo un tema que de verdad tengo el anhelo de, en algún momento lo desarrollé en mi canal, pero necesito, yo creo que actualizarlo, en un tema de, bueno, de qué quiere decir realmente la Biblia cuando nos habla de roles y de lugares y de jerarquías, si se quiere, pero es un liderazgo y una autoridad que de lo que se trata es de que el esposo responde por la familia entera ante Dios. Lo que pasa espiritualmente en esa familia, además de lo físico, de la provisión, es responsabilidad del hombre. Aunque lo de la provisión quizá lo mencioné, pero no, yo no pienso que sea responsabilidad exclusiva del hombre, no es como la mujer no tiene ninguna responsabilidad ahí, yo creo que sí, yo creo que vemos pasajes bíblicos que soportan eso, además vemos ejemplos bíblicos de mujeres colaborando en la provisión del hogar. De nuevo, no es para entrar en controversia, es simplemente para hacer menciones a qué ejemplos y qué figuras sí vemos en la Biblia, pero definitivamente este tema del amor a la esposa comporta muchas cosas, ¿no? Y cuando lo conectamos con Efesios, yo no puedo dejar de ver la gran responsabilidad y la gran carga, una carga buena, una carga, que se le adjudica al hombre en esta dinámica, ¿no? Y me encanta cómo el Señor nos conoce, porque los hombres definitivamente tienen una mayor tendencia a ser ásperos por la naturaleza masculina, porque están quizás menos en contacto con sus emociones, porque la razón que sea, y es muy lindo, ¿no? Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y luego el 20 habla, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pero es tan hermoso que en el 21 voltea de nuevo este llamado. Entonces, bueno, voy a leer el 21 para que no se me confundan porque voy un poco rápido, pero es padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Fíjense qué hermosa la distribución de responsabilidades, recordando que todo lo hacemos para el Señor, ¿no? Eso es bellísimo que nos han dado ese marco en lo que venimos leyendo. Entonces, sí, mujeres estén sujetas a sus maridos, veámoslo así, ¿no? Como una dinámica. Y maridos amen a sus esposas. Luego, hijos, obedezcan a sus padres. Y padres, por favor, no exasperen a sus hijos. Cada quien tiene una responsabilidad que no debería depender de que el otro cumpla la suya. Pero si el otro también cumple la suya, tenemos una dinámica de relacionamiento, de conexión, que es realmente hermosa y que hace que las cosas funcionen y, más allá de que funcionen, que reflejemos a Cristo en nuestra familia. Entonces, por eso es tan importante que cada miembro de la familia cumpla con el llamado que el Señor le hace de cómo relacionarse con el otro. Entonces, yo no creo que el llamado de sujeción de las mujeres a sus esposos esté supeditado a que el esposo siempre se porte bien o nunca cometa un error. O sea, yo sigo llamada a sujetarme a mi esposo, aun cuando él de repente puede ser que un día sea áspero conmigo o puede ser que un día peque contra mí, porque eso pasa, eso va a pasar siempre en el matrimonio, pero porque mi llamado de sujeción es primeramente a Cristo, ¿no? Entonces yo lo hago porque es mi deber con el Señor y eso lo ve el Señor en el corazón. Pero qué bien todo funciona cuando yo me sujeto a mi esposo y mi esposo me ama y no es áspero conmigo, cuando los hijos obedecen a los padres, pero el padre no irrita a los hijos. Es una dinámica funcional. Tanto que uno acude, y no la critico para nada, pero tanto que uno acude a la psicología, a la consejería, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Yo creo que muchos problemas se resuelven tomando este comportamiento, este estándar de comportamiento bíblico, que yo no creo que pueda ser una cosa que venga solamente de, bueno, déjame hacer las cosas correctamente. Esto tiene que venir de una relación personal y una convicción de amor por Jesús que deviene en un comportamiento. No es como que hago el comportamiento para estar bien con Dios, no, es hago el comportamiento porque estoy bien con Dios. Luego viene el tema bien complicado de siervos, que la traducción aquí realmente es esclavos. Obedezcan en todos sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Yo, como abogada de derechos humanos, todos los versículos que tienen que ver con esclavos, a mí siempre, ya no tanto, pero ya les voy a contar por qué, no es que haya pensado, o sea, de repente haya empezado a pensar que la esclavitud está bien, pero siempre como que me ponían la piel de gallina y era como, ¿cómo es posible que Dios valide la esclavitud? Yo no creo poder justificar de ninguna manera, ni de Génesis a Apocalipsis, que Dios valide la esclavitud y que le parece súper chévere. No lo creo.
La esclavitud era simplemente una situación, una circunstancia, un modo de funcionamiento perteneciente a un mundo caído que no funciona como debía, pero en una realidad. Y una realidad que no solamente era sociocultural, era económica. Eh, y podemos extenderla al tema de la poligamia, a los hombres que se casaban, que tenían varias esposas y están en la Biblia y algunos de ellos fueron usados por el Señor y uno dice, pero o sea, ¿cómo Dios usaba este polígamo? Y luego vemos a un Jesús que viene y redime y explica cómo deben ser las cosas y nos queda claro que cosas, por ejemplo, como el divorcio, como lo que existía en la ley hebrea, ¿no? Que era como la posibilidad de repudiar a una mujer, en muchos casos era como al deseo del hombre, a mí no me gustó cómo me hiciste las lentejas, te repudio. Y muchas situaciones que se daban eran permitidas por la ley, pero realmente lo mismo que habla Jesús con respecto al divorcio, o sea, eso fue dado por la dureza de nuestros corazones, no porque a Dios le pareciera que eso está bien. Y para mí todo el tema de la esclavitud la he ido comprendiendo a lo largo de los años así y, de nuevo, estoy segura que el Señor no valida la esclavitud que le parece chévere, para nada, porque Él ama a todas las personas por igual, pero creo que dentro del funcionamiento de esta situación tan injusta, llegó a los esclavos y llegó a sus vidas. Y miren qué interesante, porque este mismo 22 dice, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. ¿Por qué? Porque también hay un amo, mejor dicho, en el cielo, que es el más importante. Y en el mismo pasaje de 1 Corintios 7, que yo uso para enseñar ampliamente sobre la soltería, que contiene muchísimo más que los primeros pasajes, y si leyeron mi libro jamás solo saben de qué estoy hablando, hay una parte donde se le exhorta al esclavo a no concentrarse demasiado en su condición de esclavo. Y dice, o sea, si Cristo te encontró siendo esclavo, quédate así. Es como tú no necesitas ni siquiera cambiar eso. Pero luego hay una exhortación bien lógica de Pablo que dice, bueno, aunque si tú puedes obtener tu carta de libertad, buenísimo, obténla, porque obviamente, o sea, no dice esa visión que yo estoy dando, pero esa es la lógica detrás de esto. Porque obviamente es mejor estar libre, porque Dios no está de acuerdo con que tú seas esclavo de alguien en la tierra. Somos esclavos solamente de Cristo. Pero aún así, o sea, no te tomes demasiado en serio esa situación, porque Cristo vive en ti y ya tú eres libre en Él y al mismo tiempo esclavo de Él, ¿no? Entonces, a mí, no sé si se entendió, quizás si quieren que hablemos un poquito más del tema de la esclavitud, podría en un futuro como hacer un estudio más pormenorizado y seguramente puedo encontrar algún material, pero lo importante es como entender que o sea, el mensaje que se está dando aquí no es como cambia tu situación o libérate de ese opresor, sino más bien en el sistema que te tocó y de repente, y gracias al Señor, la mayoría de nosotros no somos esclavos, pero quizás nos han tocado situaciones de injusticia en nuestra vida, en nuestra familia, y decimos, bueno, Señor, o sea, ¿cómo puedo yo ser fiel a ti, no, en esto? Y creo que el mensaje que encontramos en 1 Corintios es muy aplicable. Bueno, o sea, si tú puedes ser libre de esta situación, de esto que es tremendamente injusto, que atenta quizá contra tu vida y tu seguridad, hazlo. Pero si no, y si el Señor no lo ha permitido, permanece y Cristo está contigo en medio de eso y tienes un llamado de fidelidad en medio de eso, ¿no? Y sé que es un tema que quizá puede generar muchas preguntas, así que si quieren, déjenme esas preguntas en los comentarios y los leo y en el próximo estudio, que quiera Dios que sí va a ser en vivo con sus comentarios, yo puedo hacer una mayor aclaratoria, porque sé que creo que lo estoy explicando sencillamente, pero sé que puede hacer surgir muchas más preguntas, pero creo que se entiende el punto y me gusta esta indicación que le hace a los esclavos, porque obviamente este era un tema también como de ganarse el favor del amo, ¿no? Entonces, déjame hacerlo bien, déjame obedecer, déjame destacarme para que mi amo algunos quizá buscarían la libertad, quizá otros buscarían el reconocimiento, el dinero, o que lo apadrinen, o que lo protejan más, que no lo vendieran, porque como las personas eran tratadas como cosas, como posesiones, las podías vender y revender. Entonces, es interesante esta exhortación que le hacen, diga, obedézcanlos, pero no para ser vistos, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. No dice temiendo a tu amo, dice temiendo al Señor, porque Él es tu verdadero amo. Y yo creo que esto igual es extensible a nosotros. Es como, no hagas nada ni en la iglesia ni fuera de ella para que te vean. No es como, ay, déjame hacer mis videos de YouTube para que me vean, para que vean qué piadosa soy yo. No, o sea, eso no sirve de nada, además. Y nos lo dice ahorita al final
de este capítulo. Es para el Señor, y si no lo haces para el Señor, de verdad, mejor no lo hagas. Yo creo que sería una conclusión lógica de estos versículos. Y repite en el 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es un recordatorio de lo que ya nos dijo en el versículo 17, ¿no? Y es bien importante recordar eso. O sea, es todo lo que hagamos, desde el momento en que yo pongo el pollo a hervir. Todo eso no es para los hombres, eso es para el Señor. Alguien me preguntaba en estos días en las preguntas de Instagram que cómo hice al principio de mi maternidad, porque yo he contado que me costó mucho, como que me parecía durísimo todo, y uno dice, bueno, lo haces por tu bebé, y sí, obviamente lo haces por tu bebé y por ese instinto que pone Dios en ti de que sobrevivan y de cuidarlo, pero honestamente en los momentos más duros, cuando él no dormía, cuando dar lactancia era súper difícil, a mí sí me animaba esto, por duro que era, y yo decía, Señor, esto es para ti. O sea, cuidar de mi bebé y hacerlo difícil y levantarme en la noche, esto es para ti, yo hago esto para ti y ni siquiera, o sea, obviamente lo haces por el bebé, pero se entiende, o sea, ni siquiera es para el bebé, porque quiere Dios que mi hijo no sea mal agradecido, pero de repente crece y no me lo agradece. Y eso pasa mucho con los hijos. Espero que no sea así, mi hijo, pero cuando tú lo haces para el Señor es como esa, o sea, esa satisfacción de que tú de verdad vives para Él y le entregas todo, yo creo que no tiene reemplazo. Entonces, es este recordatorio de que todo, o sea, creo que la vida cambia, las motivaciones y las prioridades cambian y la forma de hacer las cosas cambia cuando hacemos las cosas para el Señor. Y dice luego el 24, nos da como una razón más, ¿no? Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y es la herencia en Cristo, en Él, ¿no? Entonces es como una recompensa. Yo no les voy a decir que yo sé cómo se ve esta recompensa porque no lo sé. Hay gente que teoriza que Dios nos va a dar, que si las coronas, que si las otras cosas. Hay una gente que se hace todas unas teorías de cómo va a ser el cielo, entonces qué vas a tener y vas a... Yo no sé, la verdad. Creo que no podemos ir demasiado más allá de lo que la Biblia nos dice en ese aspecto, porque es como, nos dice lo que nos dice y lo demás, pues yo creo que quizá ni alcanzamos a imaginarnos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pero sé que hay una recompensa en Él, pero no lo pensemos que lo haces por la recompensa, lo haces por el Señor. Entonces, quizá la recompensa es, no sé, estar siempre con Él, agarraditos de la mano en su presencia. Creo que lo puedo pensar así, tiene que ser suficiente motivación. Y nos recuerda, es a Cristo el Señor a quien sirven. Y esto de nuevo lo hace en el contexto de los esclavos. Entonces tú no estás sirviendo a tu amo terrenal, tú estás sirviendo a Cristo por medio de él. Y bueno, es complejo porque si tienes entonces un tirano, es difícil, ¿no? Pensar y pueden haber muchas respuestas en cómo se aplicaría esto a nuestra vida cotidiana, pero eso aplica a lo que les decía de los esposos, ¿no? A veces si de repente, no sé, un día mi esposo me responde mal, no necesariamente yo estoy llamada a responderle mal, yo estoy llamada a responderle bien, porque es a Cristo el Señor a quien yo sirvo. Entonces no es como que, bueno, le voy a responder porque es mi esposo y le debo honra. Pues sí, pero le debo honra al Señor y es a Él a quien respondo. Y eso es lo que a mí me permite decir, ok, voy a responder bien, o voy a reaccionar bien, o voy a buscar una forma en la que esto no se resuelva por mi ímpetu, por mi impulsividad, sino realmente en mansedumbre, ¿no? Como el Señor. Es interesante porque dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Y este último pasaje me hace pensar muchas cosas. Creo que había algo que mencionaba el doctor González, pero una de las cosas que me hace pensar es que está hablando a los amos injustos, de que si ellos procedieron con injusticia, si ellos han sido llamados por Dios y procedieron con injusticia en cómo se relacionaban con sus siervos, cómo trataban a sus hijos, cómo trataban a sus esposas, va a haber también una consecuencia. Va a tener que comparecer ante el tribunal del cielo en cuanto a esto, ¿no? Y también en cuanto a por qué yo hago las cosas, yo creo que eso también va a ser juzgado, ¿no? O sea, si yo lo hice para que me vieran, para destacarme, para ser reconocida, eso también va a conllevar un juicio de la intencionalidad de mi corazón. Miren esto que dice él, ¿no? Al mismo tiempo que esto recomienda una sujeción que hoy sería inconcebible, lo que hablábamos de la esclavitud, les recuerda a los siervos que ellos también tienen un amo que posiblemente su amo humano no conozca, pero que está por encima del amo que posiblemente les explote y abuse de ellos. En aquella situación de extrema desigualdad,
bien podemos imaginar a un esclavo inclinándose ante su amo sin que pudiera soñar que en realidad se estaba inclinando ante el amo, sin que el amo pudiera soñar, eh, perdón, me confundí de palabra, pudiera imaginar a un esclavo inclinándose pues, no puedo leer bien, voy a volver a leerlo, discúlpenme la equivocación. En aquella situación de extrema desigualdad, bien podemos imaginar a un esclavo inclinándose ante su amo sin que éste pudiera soñar que en realidad se estaba inclinando ante el amo celestial. Y para dejar bien en claro que esto no quiere decir que cualquier injusticia por parte del amo no será castigada, la amonestación a los siervos termina con palabras que también se ha de aplicar a los amos. El que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. No es que porque él era tu amo millonario, él no va a pagar por esa injusticia si acaso la cometía contra ti. Entonces, aunque las relaciones sean desiguales en el ámbito de la vida cotidiana, toda desigualdad injusta o todo uso injusto de la desigualdad social recibirá la recompensa debida. A mí esto me motiva mucho porque, como les decía al principio, todo este tema de, bueno, ¿cómo el Señor va a creer que, o sea, como que va a querer que esto sea como una relación que se afirme? Pero de nuevo, no era una afirmación de que está bien la esclavitud, era dentro de este sistema caído que existe, pues condúcete así. Y porque podríamos hablar, esto es como muy evidente, pero podríamos hablar de que toda la economía en general, inclusive o sea, cualquier sistema económico, socialismo, capitalismo, todo es injusto, nada sirve, nada es, o sea, o quizá algunas personas pensaban que sí sirve, pero nada está sin pecado, nada está perfecto porque eso no ha sido creado por el Señor y algún día lo redimirá, ¿no? Pero es, bueno, ¿cómo me conduzco en medio de esta economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo mismo, entender que es un sistema manchado, que algún día el Señor eliminará y redimirá, pero si estás dentro de ese sistema, ¿cómo respondes con base en tu amor al Señor, ¿no? Y como Él quiere que tú le des gloria. Entonces, bueno, miren, terminamos el estudio de hoy, minuto 57. Tampoco fue como que hay muchísimo más corto, pero quizá lo comí ahí 10 minutos. Espero que puedan ver esta grabación, aunque yo sentí que era en vivo. Bueno, la verdad lo extrañé, pero creo que era la mejor forma de que no perdiéramos la continuidad de nuestro estudio. Muchísimas gracias por ver. Quiero recordarles antes de que se vayan que si alguien tiene en su corazón apoyar este ministerio financieramente, puede plantearse unirse a las membresías por aquí de YouTube o me gusta un poco más cómo funciona la plataforma de Patreon porque me permite enviarles información, pero sea que te unas a las membresías de YouTube o a la plataforma de Patreon, cuentas con un canal en Telegram donde yo les mando, me comunico con ustedes más directamente, les mando información, les cuento en qué estoy, también hacemos encuentros en persona, bueno, no en persona física, pero en persona virtual. Todo suena muy contradictorio. Y bueno, son algunas cosas adicionales que yo busco como comunidad aportarles. Les comparto un calendario, les cuento qué van a ver en el canal en ese mes por adelantado. Y bueno, si el Señor pone ese apoyo en su corazón, yo de verdad lo aprecio mucho y también aprecio mucho sus oraciones. Nada, nos quedan solamente 2 semanas de Colosenses, la semana que viene y la semana después de esa, que es justamente antes de mi cumpleaños, que no tenía por qué mencionárselos, pero lo hice. Les mando un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.